Bienvenidos a un nuevo episodio del Efecto Colibrí en Spotify. El Efecto Colibrí busca resaltar esas historias que transforman, que generan impacto social y que están contribuyendo a un mejor país. Y en el Efecto Colibrí siempre hay grandes protagonistas. Hoy nuestra invitada especial es un gran emprendimiento social, Kids Smile, y está una de sus cofundadoras, Lady Cuesta. Lady, bienvenida al Efecto Colibrí. No, muchas gracias Andrés por la invitación. Lady, ustedes han sido ganadores de muchas convocatorias, de muchos reconocimientos, lo que hacen con Kids Smile, con los niños con discapacidades especiales, pero yo quiero que le contemos a los que nos escuchan qué es Kids Smile. Claro que sí, bueno, Kids Smile nace hace varios años porque conocimos el caso de una niña llamada Laura. Laura tenía parálisis cerebral y bueno, vivía en unas condiciones terribles en las cuales ningún niño debería estar. Entonces creamos Kids Smile, que es una empresa de desarrollo de productos e innovación para personas en situación de discapacidad, porque cuando conocimos ese caso de esa niña nos dimos cuenta de que había muy pocas soluciones en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica para personas en situación de discapacidad. Entonces quisimos crear esta compañía para el apoyo a esta población. Pero hay algo en particular de Kids Smile, hay un gimnasio móvil, un artefacto dinámico que le posibilita a los niños en situación de discapacidad tener una mejor movilidad. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso. Claro que sí, bueno, volviendo al tema de la niña, que esto es clave en entender qué hace el producto. Me acuerdo que hablé con la mamá y le pregunté qué tiene tu hija cuando la vi la primera vez y me dijo, no sé qué tiene, sé que tiene algo en el cerebro. El médico me dijo que lo moviera. Eso fue todo el diagnóstico que le dijo el médico a la mamá en ese momento. Cuando empiezo a investigar sobre la parálisis cerebral me doy cuenta que es una discapacidad que se puede rehabilitar, pero no hay productos de rehabilitación, no hay nada para que el niño pueda rehabilitarse en casa, que era pues lo prioritario en ese momento para Laura, porque Laura, el centro más cercano, le quedaba en Villavicencio Meta, que es como 1 hora y media. Para la mamá era imposible dejar a sus otros 2 hijos solos, pagar el transporte, ganaba 170.000 pesos sembrando piña y el esposo la abandonó cuando nació su niño con discapacidad. Entonces, obviamente, Laura nunca iba a poder acceder a una terapia. Entonces, el Gym Smile es un producto que, como dices, es un gimnasio de rehabilitación en casa. Gym Smile. Gym Smile. Es un gimnasio de rehabilitación en casa. Es un pequeño vehículo que tiene unas rueditas y le permite transportarlo, pero también hacer ejercicio. Es un gimnasio totalmente plegable. Portable, que se lleva como una maleta de viaje, literal, yo lo llevo cuando me voy de viaje como una maleta, y se arma y lo que hace es cambiar a los niños a más de 8 posiciones. En cada posición un niño puede hacer muchas actividades, por ejemplo, comer, hacer ejercicios, jugar con sus hermanitos. O sea, es la primera vez que un producto le da esa oportunidad al niño de hacer ejercicio en casa y tener una estimulación continua. Gracias a ese producto, que eso fue mi tesis de grado en la universidad, soy diseñadora industrial, logramos tener patente de invención. Me acuerdo que en ese entonces que empecé el proceso me decían, ¿para qué nadie inventa? ¿Para qué va a hacer ese trámite? Y ese trámite de patente de invención, de que soy la mujer más joven en Colombia en tener una patente de invención en salud, pues nos abrió puertas gigantescas en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, en el MIT. Hicimos comprobaciones técnicas con el gimnasio y pues comprobamos de que realmente sí funciona. O sea, el Gym Smile no solamente permite movilizar a los niños, sino que también es para que hagan terapia, hagan ejercicio. De todo, o sea, literal las mamás hacen ¿Qué tipo de enfermedades son los niños que utilizan este tipo de dispositivo? Nosotros nos enfocamos en parálisis cerebral, que es una como rama de la discapacidad que tiene muchos factores. Por ejemplo, tenemos con discapacidad visual, auditiva, sobre todo la motora, que nos han llegado niños que no tienen ninguna discapacidad, sino desafortunadamente tuvieron un accidente que nos llevó un caso que lo estrelló Transmilenio, bueno, y pobrecito el chico quedó con una afectación en el cerebro. Todas esas discapacidades motoras son las que trabajamos con el gimnasio. Antes solo trabajábamos con niños de hasta los 0 a los 50. ¿Y qué les permite al niño mejorar? ¿En qué aspectos? O sea, el dispositivo, ¿qué les permite a ellos? Hacer estimulación continua. Okay. Con una estimulación continua logramos que el niño mejore su parte motriz. Tenemos niños que han logrado caminar
Pues es una locura que un niño que el médico le decía que era un vegetal logre caminar hoy en día. Tenemos niños que se han logrado sentar solos. Tenemos niños que han subido de peso, que han mejorado su nutrición en el gimnasio, porque lo que hace realmente es, primero, tener una alineación corporal. ¿Qué significa esto? Que el niño no esté torcido todo el día, porque si está torcido, mal sentado, mal acostado, genera problemas adquiridos a su discapacidad, una escoliosis, unas caras que son tan dolorosas. Y aparte de esto, hacer ejercicio. Y uno de los temas no es solamente la invitación al efecto colibrí por tu gran creatividad, por haber tomado, digamos, esta iniciativa desde muy temprana de la universidad, sino porque ustedes también distribuían estos dispositivos a niños y niñas de comunidades vulnerables, que digamos, ese es uno de los temas más relevantes que encontramos en Kids Bike. Cuéntanos un poquito cómo empieza este proceso y cómo han hecho para que sea sostenible financieramente. Bueno, es una excelente pregunta. Cuando nos ganamos los premios en Estados Unidos y volvimos con un producto terminado, con la intención de dársela a Laura, de donársela, de regalársela, llamo a la mamá de Laura, me acuerdo perfectamente que fue un 6 de diciembre, y le digo, ya tenemos listo el gimnasio para Laura. Laura murió 2 días después de que la llamé. Entonces fue muy doloroso para nosotros, o para mí sobre todo, porque ese producto era por ella. Cuando ella muere, decido crear mi fundación llamada Unidos para Sonreír, donde la fundación se enfocaba en apoyar a esos niños como Laura, que no tenían recursos, que nunca tenían un diagnóstico, que no podían acceder ni siquiera a una silla de ruedas. Laura dormía en un colchón en el piso, sin ningún tipo de apoyo. Entonces, hasta el momento con nuestra fundación hemos apoyado a muchísimos niños, muchas familias. Hemos llegado a Chocó en canoa, a Puerto Inírida en avioneta, hemos llegado a La Guajira, hemos llegado a sectores de verdad donde nadie llega, donde no tienen baño, no tienen luz, no tienen agua, no tienen nada, y allá hemos entregado. ¿Cuántos dispositivos han entregado? 438. En todo el país. En todo el país. 438 niños. Hay unos gimnasios que los utilizan en fundaciones que hay más de 8 niños con un mismo gimnasio. ¿Y usted le hace el acompañamiento de la familia y cómo usarlo? Porque ese es otro componente bien lindo, porque usted no solamente le entrega a diseñar el dispositivo, sino que también le dicen a la familia cómo debe usar y le hacen seguimiento a cada uno de estos casos. Exactamente, nosotros rompemos el paradigma de que ellos tengan que transportarse a un centro. Entonces, primero, nosotros como Kids Smile Empresa y como fundación llegamos a las zonas donde nadie llega. Entregamos un gimnasio de innovación, un producto que es la herramienta, pero nos dimos cuenta que nadie se enfocaba en el cuidador. Muchas veces no son mamás, son abuelas, tías, papás, y el cuidador es parte importantísima del desarrollo del niño, pero nadie piensa en ellos. Entonces nosotros hacemos una capacitación inicial donde le decimos cómo usar el gimnasio, desde qué es discapacidad en general hasta qué patología tiene su hijo. O sea, explicamos todo el proceso, evaluamos, y el seguimiento es clave, lo que tú decías, Andrés. Si no hay un seguimiento detrás de, no hay nada. Entonces, en la fundación creamos un programa que se llama la Fórmula Mágica de la Felicidad. Nos dimos cuenta que si entregábamos un gimnasio, pero la mamá no tenía que comer, no iba a utilizar el gimnasio. Entonces, tenemos entrega de mercados felices, capacitaciones de rehabilitación, capacitaciones psicológicas, clave en este proceso. Hacemos capacitaciones grupales, se han conectado más de 60 mamás donde están todo el tiempo conectadas, y cuando hacemos cursos digitales por Zoom se conectan 13.000 personas que están todo el tiempo preguntando yo qué puedo hacer para que mi hijo mejore, y con esos 3 factores incrementamos. Y los papás, las mamás, las abuelas las llaman a ustedes continuamente. Felices. Todo el tiempo conectados. Y esto no tiene ningún costo para las familias. No tiene ningún costo. ¿Cómo han logrado subsidiar? Bueno. Y ese es un buen consejo porque muchos de los que nos escuchan son también emprendedores sociales. Muchos dirán, bueno, ¿cómo hago para impactar, generar unos resultados de impacto social como lo hace aquí Smile? Pero y se enfrenta a la realidad, queremos traer grupos vulnerables que no tienen cómo hacer un retorno financiero o cómo pagar por ese servicio o ese bien, pero ustedes lo han logrado distribuir y mantener una estabilidad financiera. Sí, yo creo que el miedo para la mayoría de emprendedores y más para emprendedores sociales es el dinero. ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a pagar? Y yo creo que eso llega por añadidura cuando tú haces el trabajo correctamente. Nosotros, tú dices algo y hemos ganado muchas convocatorias. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Planes semilla para hacer prototipos, somos productos, necesitamos tener pruebas. Cuando son servicios es un poquito más fácil. Pero como lo hemos logrado, tenemos diferentes canales o segmentos para generar ingresos.
Primero tenemos los dos modelos, fundación y empresa. Con fundación llegamos a personas que son la base de la pirámide, pero la base de la pirámide es mucha más cantidad que realmente tienen necesidad pero no tienen los recursos. Entonces tenemos alianzas con diferentes empresas para donaciones, que es lo que nosotros llamamos como lo complementario. O sea, tienen donaciones de empresas, sector privado que confinancia, participación en grants. Pero eso es nuestro complemento, digamos. Es el complemento. Sí. ¿Cuánto vale, y aquí vamos, cuánto vale un gimnasio de este tipo? Vale, ¿Cuánto le costó a ustedes? vale 5.900.000 y el Pro vale 6.900.000. ¿Cuál es el centro del Pro y El tamaño. El tamaño. El Pro es Ok. para adultos, el más chulito es para niños, de 0 a unos 50 Y centímetros. eso incluye el acompañamiento, incluye el Sí. seguimiento a cada uno de los casos. Exactamente. Digamos que con Fundación creamos un programa muy interesante que son mamás comerciales. Antes de pandemia, éramos 3 personas trabajando en la fundación, en Kidsmile en general. Empezó pandemia y empezamos a recibir muchas llamadas porque cuando se buscaba rehabilitación en casa éramos los únicos. Pasamos de ser 3 empleados a tener 25 empleados, en diga somos 17, estamos como regulando procesos, pero igual creció un montón, triplicamos ventas, ¿verdad? Y fue por un programa que creamos donde enseñábamos a las mamás a ser mamás comerciales. Dejamos de depender de empresas, de donaciones, porque todo el mundo guardó sus recursos, entonces nos obligó a pensar en innovar en esos programas. Entonces explicábamos a una mamá qué es ser una mamá comercial, cómo es vender. Fue un éxito total. Y ustedes tienen un sistema híbrido, tienen empresas como SAS y tienen también la fundación. Exacto. Y se han complementado a través de estos elementos. Y esta pregunta es bien interesante porque muchos que están en impacto se preguntan, bueno, ¿yo qué soy? ¿Soy una fundación? ¿O soy una empresa comercial SAS? ¿O soy sin ánimo de lucro fundación? ¿O soy corporación? ¿O soy anónimo? Digamos, hay muchas variedades. Nosotros hemos venido pensando, digamos, en los últimos años, que es una experiencia libre y no tener empresa reciente. Uno puede tener un emprendimiento, o sea, siendo una SAS o siendo una fundación, o teniendo las dos, que es el caso de ustedes. ¿Tú qué opinas frente a eso? Porque es un tema bien interesante y de mucha reflexión para el emprendedor social colombiano. Sí, es una decisión difícil. Digamos que nosotros nacimos desde algo netamente social, o sea, de la historia de querer cambiar vidas, literal. En ese momento que empezamos con Lina y cada una tenía su trabajo, tenía sus cosas, entonces no pensamos como en generación de ingresos propio, Claro, sino esa en es apoyar. la motivación que Sí. tiene, y por eso es más Sí. para que esté en efecto colibrí. Queríamos apoyar a esas personas que nadie las apoya, que son invisibles. Entonces, obviamente, la decisión de tener una fundación era obvia, porque era un sueño, era una pasión de nosotras ayudar. Pero esa pasión tampoco se pierde en las SAS No, y sigue intacta. claro, pero digamos que para empezar en el sector, Entiendo. no, como SAS no podíamos pedir donaciones. Claro. En ese momento no teníamos unos estados financieros buenos para recibir inversiones. Claro. ¿Qué pasó? Yo creo que es un camino que se construyó. Yo no pensaba tener las dos cosas, sino se fue dando paso a paso, porque yo creé la fundación y nos invitaron a Estados Unidos. En Estados Unidos recibimos muchas propuestas de inversión y yo no tenía empresa. Ya querían Y eso compartir. les permitió ser un tema híbrido, sigue Claro. generando el impacto sin tener retorno, pero también el crecimiento financiero para tener estabilidad. Y sin duda alguna, supongo que la SAS o la compañía también le permite crear mucho más estable la fundación. Claro, igual son empresas totalmente diferentes en este caso. Pero se nutren. Exacto, son como una balanza, pero la empresa es una empresa de desarrollo de productos e innovación para personas en situación de discapacidad. Estamos creando otros productos que no tienen que ver con el Gym Smile, sino juguetes, zapatos, ropa, de todo. Y quiero ya, para que vamos finalizando, cifras de niños y niñas con país cerebral en Colombia. 300.000 según el DANE 2012. ¿Y cuántos de ese porcentaje de esos 300.000 son realmente bien atendidos? Es muy difícil, yo creo que el 70% de esta población no te va a dar recursos. O sea que No tiene ninguna interpretación. Y uno de los temas que es el más sencillo, eventualmente, pero el más complejo es un artefacto, un dispositivo, un aparato. ¿Cómo lo llamarían ustedes? Dispositivo. nosotros llamamos dispositivo médico. Dispositivo, ¿cierto? Un dispositivo médico para que puedan hacer sus terapias, para que puedan movilizarse, todo en uno solo. Eso es casi nulo conseguido a través de la EPS No, o nulo a través del CISBEN y nulo a través de cualquier operador del sistema de salud pública del país. es súper difícil, es muy difícil. Y muy costoso si lo quieren acceder y no saben cómo hacerlo las madres vulnerables o las familias.
Sí, porque tenemos personas con recursos que van y lo compran y Claro, ya. válido. Pero el 70% restante, pues, están Y el constantemente censo que tiene es haciendo 300.000, campañas. pero puede ser mayor. Claro. Y es curioso porque esa cifra de 300.000 siempre en Colombia la usan para la población de estudiantes de discapacidad física. Ese censo no es muy real. No es muy real. Tenemos muchos niños que no han sido censados. Nunca. Niños escondidos en veredas, pueblos, fincas. Censados no han estado, o sea, ni siquiera están dentro del sistema de ningún lado. Uno cuando va a un país desarrollado, uno percibe y ve personas con limitaciones físicas en la calle, en silla de ruedas, con muletas, con aparatos ortopédicos. Digamos, en números puede ser mayor de los que uno logra ver en nuestro país. Entonces yo una vez me preguntaba, ¿será que ellos tienen más que nosotros? No, nosotros como simplemente que el de nosotros está encerrado. Y no salen de sus casas porque no hay accesibilidad, porque no hay vías, porque también hay barreras culturales, porque no hay apoyo frente a ellos, para un servicio público, el señor del carro no les va a parar. Ejemplos de los tantos que hay: van a llegar a un sitio, una entidad pública tampoco hay acceso, no hay ramplas, no hay voluntad también de ayuda. O sea, hay un conjunto de elementos que no solamente son las barreras físicas, sino también las culturales. Eso imagino que pasa también, evidentemente, en estos niños con discapacidad cerebral. Claro, nosotros cuando yo a una conferencia le pregunto a la gente cuántas personas con discapacidad con parálisis cerebral conoce. 1000, dice la gente, no sé, nunca he visto a nadie. Y cuando hacemos esa pregunta a las familias, esos niños están en sus casas encerrados. Los esconden porque culturalmente dicen como el castigo divino, no sé, cosas así. O sea, es un tema fuerte cultural, o sea, los critican como mucho a las mamás. ¿Quién sabe usted qué hizo para que su hijo naciera así? En vez de apoyar, la gente está ahí siendo juzgada. Y porque no tienen la forma, lo que antes decimos también barreras culturales o percepciones erróneas. Fuera de todo el tema de otro tipo de barreras físicas y las propias regulaciones que se van sumando, que no permiten que sea fácil para una familia de este tipo generarle dispositivos para ayudarle a que su proceso de crecimiento sea mejor, a pesar de todas las dificultades que puede tener dentro de la parálisis cerebral. Es imposible, aparte de las mamás renuncian a sus empleos para dedicarse al cuidado de sus hijos. Dentro de la casa. Claro, entonces, pero un niño con parálisis cerebral necesita lo contrario, salir, claro, ver el mundo exterior, tiene una vida normal con la que puede llevar un niño sin parálisis cerebral. Ellos tienen las tasas más altas de pobreza extrema en nuestro país. O sea, ¿a dónde los van a sacar? No tienen que comer. Nos han llegado casos de mamás que comen cartón con agua panela para que sus hijos se sientan llenos. O sea, estamos hablando de pobreza extrema. De que cuando te decía que la gente se enfoca en el niño, si démosle una terapia al mes, los papás me dicen literal, o sea, me toca irme desde Yopal a Bogotá para que tal entidad como Teletón me atendiera 40 minutos, y yo le decía, me ayuda con el almuerzo, no, aquí no hay almuerzo, que no hay nada. Y el sistema de salud no sabe qué tipo de dispositivos esenciales para ellos. Claro, los hace libres de un montón en vez de decir, venga, o sea, llevemos soluciones a la casa, es mucho más económico y no tenemos que sacrificar a las familias de que tengan que coger un bus, de que tengan que subirse con una silla, un Transmilenio, que es difícil para nosotros, para ellos es imposible. O sea, a nosotros llegan unos casos que son una locura. Ella fue Lady en el efecto colibrí de Kiesmay. Lady, mil gracias. Te reitero porque te invitamos, no solamente por ustedes haber creado y diseñado un dispositivo médico para niños y niñas enfocado a familias vulnerables con parálisis cerebral, sino que no solamente lo han diseñado, sino que han contribuido a que niños en situación de pobreza tengan la posibilidad de acceder a ella, porque los costos y el sistema de salud no se los brindan. Pero también, fuera de todo esto, la experiencia de ustedes todos, de tener la fundación, la compañía de Kiesmay, y también no haber perdido esa vocación de generar, que haya una estabilidad financiera, pero que al mismo tiempo la empresa de ustedes siga generando un impacto social. Y también ha sido muy enriquecedor escucharte que no solamente dar el dispositivo, no solamente traer comunidades vulnerables, sino también hacer seguimiento, conocer cada caso, atender y mirar las dificultades y los contextos que tienen estas familias en las regiones del país. Lady, mil gracias por estar acá. ¿Tú eres un ejemplo de efecto colibrí? No, gracias, de verdad que me encanta lo que hacen con Recon. O sea, admiro mucho ese trabajo. Ganamos con ustedes y me acuerdo que éramos chiquitas, estábamos empezando y es una apoyo. Pienso que fue ayer. Cuando te veo siento que fue ayer, ¿no? Chiquita, bueno, no, pero no se te viejo.
No, y es un apoyo realmente muy fuerte que dan ustedes a los emprendedores. Sí, ahorita hemos querido hacer este ejercicio de contar y narrar estas historias, digamos, dentro de la lógica de innovar en las nuevas formas de expresión digital. Y hemos podido personas como tú para que muchos escuchen tu historia. Y si alguien está interesado en contactarte, ¿cómo te pueden contactar? No, nos siguen en nuestras redes en Kidsmile como en Instagram. Igual Unidos para Sonreír en Instagram, nos escriben, ahí ya tenemos personas que están súper pendientes, damos apoyo a los emprendedores también que necesiten. A veces nos preguntan mucho cómo hacer una patente, cómo hago tal cosa. Hemos asesorado 2 proyectos que ya tienen patente también, entonces acá estamos para apoyar. Lady Cuesta, mil gracias por estar acá en Gracias, Kidsmile. gracias Andrés. Un abrazo.